Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Bien, Lore, gracias a Dios, muy bien, muy contento en este bendecido día. Muy buena tarde a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de YouTube en Mera Consultores SAS. Como cada semana, de costumbre, nosotros transmitimos una serie de tips que serán útiles para nuestra comunidad en el común denominador. Siempre tenemos interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se recepciona un edificio? Cuéntame al respecto. Bueno, Lore, pues este me parece que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque a veces uno compra una propiedad, ¿no? Uno compra su apartamento y bueno, ¿quién recibe como tal ese apartamento? ¿Quién recibe como tal el conjunto de apartamentos? ¿Quién? Entonces eso es lo que es la recepción de áreas comunes. Pero bueno, para hablar primero de una recepción de áreas comunes, ¿qué son los bienes comunes? Según lo que dicen acá los documentos, se entiende por bienes comunes partes del edificio o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal pertenecientes al proindiviso a todos los propietarios de bienes privados por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso o goce de explotación de los bienes en particular. Pues más claramente, ¿qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que son, tú como tal, tú compras tu apartamento, ¿no? Tú eres dueño de tu apartamento, pero los bienes comunes son los que son dueños, somos dueños todos como tal, todos los propietarios, ¿no? Son los que se utilizan en esta entrada, en estos bienes comunes, se entienden lo que son los esenciales y los no esenciales. Por esenciales podríamos encontrar lo que son escaleras, lo que son fachadas, que se necesitan como tal para poder ingresar a tu propiedad, para poder hacer uso y goce, como decía anteriormente. Entonces, en esta categoría de esenciales encontramos todos estos bienes. Pero en los que no son esenciales encontramos lo que son barbecues, lo que son, digamos, materas o decoración así, pero que como tal son de todos los copropietarios. O sea que yo podría decir que los bienes comunes son esos espacios del conjunto residencial que compartimos todos los residentes. Si bien es cierto, yo tengo un apartamento que es propio, que es mío, no es menos cierto que comparto porque soy parte de un esquema asociativo comunitario. Ese esquema asociativo comunitario es lo que nosotros diríamos, debo de compartir un espacio y convivir con otros. Y hablamos de esquemas asociativos comunitarios porque efectivamente la sostenibilidad de esa copropiedad depende del nivel de asociatividad en la distribución de los recursos para poder pagar las expensas que permitan que ésta se mantenga en el tiempo. En ese orden de ideas sería bueno hablar de los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes en una copropiedad? Pues nada más y nada menos que son esas partes porcentuales, ¿sí? O índices que establecen el nivel de participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Definen su participación en la asamblea de propietarios y la proporción con que cada uno contribuirá en las expensas comunes del edificio o conjunto, sin perjuicio de las que se determinen por módulos de contribución en edificios o conjuntos de uso comercial o mixto. ¿Qué es lo que quiere decir esto más claramente? Los coeficientes es lo que me determina a mí como copropietario cuánto debo pagar en expensas para sostenibilidad de las áreas comunes. Pues no es lo mismo aquel que posee un apartaestudio o aquel que tiene un apartamento de 2 habitaciones o el que tiene un apartamento de 3 habitaciones. En metros cuadrados, eso me determina un coeficiente, un uso de un área proporcional del edificio y eso es lo que yo pago en expensas para la sostenibilidad del mismo. Y eso también determina mi nivel de incidencia y participación en la copropiedad. Con esto también establecemos, según lo que dice el artículo 2 de nuestra Constitución Política, y es muy claro. Toda la comunidad, el pueblo colombiano debe participar e incidir en las decisiones de la nación de manera organizada. Y esto presupone que a nivel interno de la copropiedad, para garantizar la supervivencia y la sostenibilidad de esta en el tiempo,
debe haber en el marco de este esquema asociativo un nivel de organización, liderazgo y participación. Y eso está determinado por esos coeficientes. ¿Qué más tienes para contarnos? Bueno, Lore, aquí me gustaría darles un tip. De pronto ustedes están próximos a una recepción de áreas comunes o, bueno, en caso dado, es un tip que me parece muy importante. Dice, la copropiedad será entregada a la asamblea, el administrador nombrado o en su defecto al provisional. O esta también puede ser entregada al delegado, el cual pues por asamblea quede establecido que va a recibir. Ahí me parece muy importante recalcar que pues si uno puede encargar esta labor a un equipo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas muchos conocimientos técnicos o cosas así que un administrador no puede que no los conozca. Entonces es importante tener un equipo que cuente con la capacidad, por lo menos un equipo que tenga su ingeniero técnico, su ingeniero mecánico. ¿Por qué? Porque hay que tener un buen equipo contable, porque ¿quién va a revisarlo? Todas estas cosas hay que revisarlas. Entonces me parece muy bien, o me parece que es un buen tip tener en cuenta el uso de un equipo o profesionales en esto, para después no tener inconvenientes y bueno, de pronto que uno no, por desconocimiento, le entreguen a uno cosas que no son, o me parece muy importante. También dice, el propietario podrá reclamar en caso de diferencias de planos pactados con la edificación entregada, desconocimiento de las especificaciones de la propiedad, inconformidad con los terminados, incumplimiento con los tiempos, aparición de imperfectos, entre otros. Entonces son cosas que para ti puede estar bien, ¿no? Pero si tú no tienes el conocimiento como tal de cómo funciona un ascensor, ¿tú cómo vas a certificar de que eso está bien? Entonces me parece un buen tip tener en cuenta de que no todo se puede hacer solo, ¿no? A veces hay que contar con un equipo para tener una mejor orientación y asesoría. Bueno, lo que tú estás diciendo es excelente, excelente punto, Luis Miguel, y te apoyo totalmente. ¿Cuál ha sido nuestra mayor falencia históricamente como pueblo colombiano a la hora de recibir las copropiedades? Pues siempre ponían a uno de los copropietarios a decir, firme aquí, yo le entrego, la constructora le entregaba y firme aquí, usted recibió. Pero y entonces yo como me doy cuenta de que efectivamente en el paseo que me dieron, si la infraestructura quedó bien, yo necesito un arquitecto que me ayude a determinar en términos de infraestructura si eso corresponde a lo que está establecido en el plano. Si eso tiene parqueaderos de elevachoques, necesariamente yo necesito un ingeniero mecánico que efectivamente me determine si eso está bien, si no va a haber ningún inconveniente, no va a haber un accidente, o si tiene fallas. Si el edificio cuenta con puertas eléctricas, qué bueno que un ingeniero electrónico o un ingeniero eléctrico venga y revise el estado de las mismas. Es muy importante tener este tipo de conceptos, entre otros más. Por ejemplo, el tema del bombeo, de las bombas de agua. Sería muy importante contar con la presencia de un ingeniero hidráulico, porque ellos son los que saben para dónde va esto, y también el acompañamiento del ingeniero civil es fundamental en la coherencia a lo que está estipulado en el plano frente a lo que efectivamente se está entregando en la copropiedad. En este orden de ideas requerimos que el inicio para garantizar el goce efectivo y real de los derechos de los usuarios de una copropiedad parte del principio de la entrega inicial, clave fundamental, que efectivamente yo esté de acuerdo con lo que se me está entregando. De no estar de acuerdo, mis estimados, ustedes pueden elevar esa queja. ¿A dónde, Luis Miguel? Pues esos trámites se pueden presentar ante la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Control de Vivienda, Superintendencia de Industria y Comercio o Secretaría de Control Urbano y Espacios Públicos. Y eso también nos da un argumento mayor, porque entonces eso implica la necesidad de integrar las copropiedades al territorio. Bueno, continuando con esta idea de derechos y garantías, es muy importante decir que todo esto que les hemos contado está contenido en la Ley 1480 del 2011. La Ley 1480 del 2011 es la Ley de Protección al Consumidor y también está regulado por el Decreto 735 del 2013, que es el cual se establecen las medidas para hacer efectiva la garantía legal y las suplementarias frente a todas las inconformidades que uno como cliente, como consumidor, tiene frente a la entrega de este tipo de obras.
Es muy importante que nosotros finalmente tengamos en cuenta la necesidad de verificar qué es lo que estoy recibiendo. No es que las personas copropietarias no estén habilitadas, se requiere el acompañamiento de un equipo multidisciplinario para que sea efectivo y para que no hayan errores que lamentar a futuro. Bueno, ¿y qué es lo que uno revisa en una recepción de áreas comunes? Lore, hay unos aspectos técnicos a evaluar, que es la evaluación jurídica, por un lado, principalmente. Después pasamos a la evaluación técnica y por último tenemos la evaluación documental. Exactamente. Entonces, en ese equipo interdisciplinario tendríamos que contar con un abogado y con un contador para hacer todo el trabajo de revisión documental y legalidad de la copropiedad. Finalmente, Luis Miguel, ¿cuáles son los principales requerimientos para la recepción de áreas comunes? ¿Qué es lo que uno revisa ahí? Bueno, acá tenemos un conjunto de datos, lo cual son documentos técnicos, servicios públicos, planos arquitectónicos, planos y memorias hidrosanitarias, planos y memorias de red de gas natural, planos y memorias de red de electrónica, planos y memorias de la red de telecomunicaciones, equipos especiales en áreas comunes, áreas de tratamiento especial y de esparcimiento, entre otros aspectos. Bueno, con estos pequeños tips, Mera Consultores SAS se despide una vez más con ustedes. Nos veremos en los próximos días. Que tengan una excelente semana y bueno, Dios los bendiga. Feliz y bendecida semana, muchísimas gracias.